Continuamos con Exitosa Noticias. Son las 9:09 de la mañana. Usted está a través de Exitosa. Quiero anunciar que en unos minutos más estamos en comunicación con el interior del país. Voy a poder conversar en un enlace telefónico con el gobernador regional de Madre de Dios, el señor Luis Otsuka, y también voy a poder conversar con el ingeniero Edwin Licona, quien es gobernador de la región Cusco. Mientras tanto, aquí en nuestros estudios está el señor Juan Gustavo Minaya Goñi. Él es secretario de Defensa de la CGTP. Buenos días, encantado de recibirlo, bienvenido. Un saludo cordial, señor Bravo, a Exitosa, el agradecimiento por esta oportunidad a nombre de la CGTP y de nuestro secretario general, compañero Jerónimo López Sevillano. ¿Hace cuánto es usted secretario de Defensa? Desde noviembre del año 2016, en que fuimos elegidos en el último Congreso Nacional Ordinario. La CGTP ha hecho un público pedido de diálogo con el nuevo presidente de la República, Martín Vizcarra. ¿Este ha sido atendido? Bueno, aún no hemos recibido ninguna noticia por parte del presidente. Nosotros hemos dicho que la crisis que se encuentra en nuestro país en este momento no se soluciona solo con el cambio de personas, porque es una crisis de corrupción que está atravesando todos los niveles de nuestro gobierno, de las altas esferas políticas, incluso de sectores empresariales muy importantes que tienen que rendirle cuentas a nuestro país. Y en ese sentido la CGTP opina de que esto no acaba simplemente con el cambio de caras, con el cambio de personas, sino con la verdadera transformación del verdadero pacto político que ha ofrecido el presidente de la República a través de su mensaje a la nación. ¿Qué es lo que hay que transformar? El mensaje político del nuevo pacto social debe darse a través de la nueva Carta Magna, de la modificación de la Constitución Política del año 93. Es un planteamiento político. ¿Cuál es el planteamiento gremial? ¿Cuál es el planteamiento laboral? Porque hacer una constitución significa convocar elecciones, una asamblea constituyente, y actualmente no estamos en eso ni para eso. ¿Cuál es, en todo caso, el petitorio laboral específico? Pero justamente los trabajadores estamos también para opinar sobre diferentes sectores, sobre diferentes esquemas, no solamente en el ámbito laboral, porque incluso la economía que influye en los temas laborales se está viendo afectada últimamente con la resistencia de algunos empresarios de seguir contratando a mayor cantidad de trabajadores, y a eso viene el resultado de las últimas encuestas que han salido, que en Lima Metropolitana nomás ha disminuido el 8% de la contratación de los trabajadores. ¿Tu propuesta laboral sindical pasa por una nueva constitución? Pasa por una nueva constitución, pasa por la reforma real, ¿no?, de las leyes que solamente privilegian a un sector de la población minoritaria, dicho sea de paso, que es el sector empresarial, mientras que los trabajadores estamos muy expuestos a las decisiones arbitrarias de los empleadores. ¿Qué representación tiene la CGTP en el mundo laboral? Habida cuenta que la mayoría de los peruanos no están sindicalizados, es más, la mayoría no tiene un trabajo formal. Bueno, sí, es cierto, desde los años 90... en donde a través del gobierno dictatorial de Alberto Fujimori se destruyó no solamente el trabajo, sino también se destruyó el movimiento sindical. Y de ahí hemos venido a una etapa de reconstrucción, a una etapa de refortalecimiento de las organizaciones sindicales. Si bien es cierto, la sindicalización en nuestro país no alcanza el 10%, y de la cual la CGTP es una central sindical mayoritaria, de mayor representación, tenemos organizaciones sindicales a nivel nacional en todos los sectores productivos y de servicios de este país. Por eso nosotros decimos que en este momento de reconstrucción nacional de los valores, de los principios fundamentales en nuestro país, lo que debe haber es una real transformación que pasa por un verdadero pacto social con el cambio de la constitución política de nuestro país. Ahora, si usted me dice sobre los temas laborales, hay infinidad de temas que hay que profundizar ahí, como por ejemplo darle derechos fundamentales, derechos dignos a las trabajadoras y trabajadores del hogar, que a través de este medio la CGTP le expresa su saludo por haber sido el día de ayer, ¿no?, el Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, ¿no? Nos aunamos al saludo. Así es, ¿no? Ahora, pero digamos, hablando de la CGTP y de este tema laboral, se menciona la posibilidad de un nuevo ministro de Trabajo. ¿Cuál debería ser el perfil de él?
Se barajan muchos nombres, ¿no? ¿Cuáles ha oído usted? He escuchado a Alfredo Villavicencio, he escuchado a Javier Neves, he escuchado el prestigioso profesional Ricardo Herboso. Hoy día también acabo de escuchar a través suyo el nombre de otra persona, Velázquez me parece, ¿no? Sí. En fin, se barajan muchos nombres, ¿no? Exitosa. Lo que nosotros creemos es que si no hay una verdadera transformación a través de un pacto social real, simplemente las personas que accedan a las diferentes carteras ministeriales, lo único que vienen es hacer currículum, porque no van a cambiar nada estructuralmente. La situación de los trabajadores sigue manteniéndose de tal manera que estamos expuestos muchas veces a las decisiones arbitrarias de los empleadores. De acuerdo. ¿La CGTP ha perdido alguna fuerza, alguna presencia política debido justamente a esta eliminación de los sindicatos, a que hay menos agremiados y también a las vinculaciones políticas de la CGTP? ¿Qué militancia política tiene usted? Yo soy con todo orgullo miembro del Partido Comunista Peruano. ¿Es usted comunista? Así es, pero eso no significa... ¿Es el Partido Comunista Peruano, PCP, nueva mayoría? No, es el partido histórico tradicional de los comunistas del Perú. Donde el secretario era Jorge del Prado. Donde el secretario general Ustedes era tuvieron grandes Jorge dirigentes en la CGTP como Gustavo Espinosa. Gustavo Espinosa, Pedro Wilcatex, asesinado por el fujimorismo en los años 90, justamente por enfrentarse a las políticas contrarias a los derechos fundamentales de los trabajadores. Bueno, esa es una versión, la versión que lo mató Sendero. Bueno, ya las investigaciones y las más serias versiones indican que fue el grupo Colina quien estaba digitado por el fujimorismo, quienes fueron los autores de este crimen, ¿no? Eso no está confirmado, es una especulación, señor Minaya, pero en todo caso, así como hay un desgaste de los políticos, así como la gente no quiere nada con los políticos, también la gente está un poco entusiasmada con estas centrales sindicales. El hecho de que los comunistas estén al frente de la CGTP, este sector fuerte de la izquierda radical, digamos, está al frente de la CGTP, también ha generado un divorcio social entre la dirigencia y la población. ¿Han analizado ello? El hecho de que, por ejemplo, mi persona y algunos otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la CGTP seamos parte del Partido Comunista Peruano, pero la mayoría, no significa... No hay ningún pepecista, por ejemplo, no hay ninguna Acción Popular, ¿o sí? Que el movimiento sindical sea solamente de los comunistas. Fíjese usted... Pero la dirigencia sí, ¿no? El movimiento sindical está compuesto... ¿La dirigencia sí? Le explico. El movimiento sindical es un frente único, en donde participan diferentes tendencias políticas. Pero respóndame, querido amigo, la dirigencia de la CGTP... ¿es mayormente izquierdista? ¿Es mayormente comunista? De la CGTP, ¿sí o no? Si es sí, es sí. Si es no, es no. La dirigencia de la CGTP está conformada por gente de izquierda, es cierto, de diferentes tendencias. También hemos tenido apristas, también hemos tenido de derecha, ¿no? Lo que le quiero decir es que el movimiento sindical... ¿Un dirigente de la CGTP de derecha? Dígame el nombre de uno, por favor. En las anteriores gestiones, lo hemos tenido, ¿no? Uno. En este momento no lo tengo a la mano, pero sí le digo una cosa, ¿no? El frente sindical es un frente único de diferentes tendencias políticas, de diferentes tendencias ideológicas, como también lo hay de diferentes tendencias religiosas. Sí. Pero ¿qué es lo que nos une? Y también los ateos, ¿no? Así es. Como los comunistas. Usted lo ha dicho, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos une? No nos une las ideologías políticas partidarias. Lo que nos une es la defensa de los derechos humanos de los trabajadores. Pero el tema es que pueden estar unidos, pero no les hacen caso. No tienen la fuerza, la contundencia, por ejemplo, de una CGTP un 19 de junio de 1977, que obligó a que el gobierno militar convoque una asamblea constituyente, que se den elecciones democráticas, no se ha vuelto a dar. Y esto estamos hablando de hace cerca de 40 años, señor. ¿Y por qué? No hay una contundencia, no hay una fuerza de la CGTP. ¿El por qué se lo pregunta usted? Pero por eso, ¿por qué cree usted que entonces en los años 90 se apuntó directamente al corazón de las organizaciones sindicales pretendiendo destruir justamente al movimiento organizado de los trabajadores, que es el movimiento sindical? De acuerdo. Justamente de los años 90 trataron de destruir, no lo lograron. Seguimos ahí vigentes, seguimos defendiendo los derechos fundamentales y los derechos humanos de los trabajadores y seguimos defendiendo de las arbitrariedades de los malos empleadores. Como por ejemplo, le doy solamente 2 ejemplos. En este momento, en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, se ha despedido a los 5 principales dirigentes del sindicato. ¿Por qué? Porque venían denunciando irregularidades en la gestión. Secretario general adjunto, defensa, organización,
y asistenta social. ¿Cómo queda la organización sindical? ¿Cómo quedan los trabajadores? Por denunciar irregularidades, desprotegidos. Segundo ejemplo, en la empresa Perú Masivo del Sistema Metropolitano de Transportes de Lima Metropolitana se ha despedido al secretario general nada menos, dejando sin personería jurídica al sindicato. ¿Por qué? Por haber hecho denuncias, ¿no?, en contra del empleador de situaciones que están transgrediendo las normas laborales. Ahora, solamente le doy dos ejemplos de múltiples casos que hay a nivel nacional. Usted está hablando de estos vacíos laborales, de estos despidos arbitrarios, por ejemplo, pero si yo no soy sindicalizado o no soy miembro de la CGTP, jamás voy a tener el apoyo del gremio. Esa es una condición sine qua non para poder ser uno defendido por este tipo de agrupaciones. No, eso es una, con todo respeto, es una falacia, porque nosotros los sindicalistas no solamente defendemos a nuestros agremiados. No es una falacia, es una verdad. Por ejemplo, si usted no está federado, ¿ok?, los bancarios no lo defienden. Si usted está sindicalizado, el sindicato no lo defiende. La falacia vendría a ser por parte suya, con todo respeto. No, lo que le digo es la realidad, porque a la CGTP en Plaza 2 de Mayo, puerta número 4, segundo piso, está usted cordialmente invitado. Van diferentes trabajadores, no solamente agremiados, también trabajadores no sindicalizados, no agremiados, y las puertas están abiertas para todos los trabajadores. Están abiertas, para todas las organizaciones, incluso que no son miembros de la CGTP. No son defendidos como si lo son los sindicalistas. En todo caso, lo que ustedes están pidiendo, permítame, porque si hablamos los dos a la vez no los vamos a entender. Entonces, si no, va a ser un monólogo y esto tiene que ser un diálogo. La subsecretaria de la CGTP, Carmela Cifuentes, sueldo mínimo. Ahora el sueldo mínimo ha sido incrementado. ¿Están buscando un incremento mayor? Se dice que este incremento ha generado más o menos el desempleo de cerca de 150,000 personas. ¿Cómo defienden a esos que, por haber subido el sueldo mínimo, se quedaron sin chamba y en la calle, como quien dice, calatos y hablando solos? Pero mire, la realidad contradice lo que usted nos está diciendo. En el periodo de Alan García... No, el actual, pero permítame elaborar la respuesta. En el periodo de Alan García se incrementó 75 nuevos soles en los 5 años. En el de Ollanta Humala, 250 soles en todos los 5 años. En ninguna de esas etapas hubieron cierres de pequeñas y microempresas, hubieron despidos masivos de estos sectores, ¿no? No, pero ¿a qué se está debiendo estos despidos? Le decía al inicio de mi intervención, hay desconfianza no solamente de los sectores de las pequeñas y microempresas, sino de los grandes sectores empresariales por la situación de corrupción por la que está atravesando nuestro país y por la cual debemos darle una salida democrática. Porque hay otros sectores que están apostando por otras salidas a la cual nosotros rechazamos. Pero las salidas democráticas deben darse con la intervención de las organizaciones reales, las organizaciones que representamos a la población. De acuerdo. ¿No? Ahora, con el diálogo, usted ha hablado y con las alternativas también. De acuerdo. Usted ha hablado de corrupción. Uno de los gremios más corruptos y que tiene que ver con la CGTP es el gremio de construcción civil. No solamente hay robos, hay coimas, hay sobornos, hay corrupción, sino hay muerte, hay asesinatos, hay sicariato. ¿Y eso qué pasa en la CGTP? ¿Qué hacen contra ellos? ¿Qué hacen contra sus dirigentes de construcción civil? ¿Es una corrupción? La Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. ¿Miembro de la CGTP? Así es, organización histórica afiliada a nuestra central y la columna vertebral de nuestra CGTP, ha denunciado permanentemente los actos de corrupción y no se le puede involucrar justamente en estos actos de corrupción a los que usted hace alusión. Sin embargo, aquellos que fueron expulsados justamente de esta federación formaron organizaciones paralelas que están en otras organizaciones sindicales o centrales sindicales a las cuales no respondemos ni nos hacemos responsables. ¿Cómo? Pero si son agremiados suyos, pues la Federación de Trabajadores de Construcción Civil son miembros de la CGTP. Todos no lo son ahora de la CGTP porque hay otras centrales. Le estoy hablando de los muertos, del sicariato en Construcción Civil, y son miembros de la CGTP. Vamos a ir con lo que nos dice el público. Pero mire, permítame terminar con lo siguiente. Las principales víctimas del sicariato son dirigentes de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. ¿Por qué? Por enfrentarse justamente a estas mafias, a estos sicarios, ¿no?, que chantajean y extorsionan a los empleadores. Bien, estoy conversando con el señor Gustavo Minaya, secretario de Defensa de la CGTP, la Central General de Trabajadores del Perú, y me estoy comunicando con el público. Exitosa lo escucha. Buen día. Buenos días.
A sus órdenes, está usted al aire. Buenos días. He escuchado, el señor te ha dicho que es del Partido Comunista del Perú. Sí. Ahora, él no se ha expresado de qué Partido Comunista, si es pequinés chino, moscovita ruso, o chavista, ¿no?, de Venezuela, o castrista de Cuba. Bien, y dice que son nacionalistas cuando entró Ollantumala, que es de su misma línea. En los años 30, 40, 50, cuando los apristas, cuando el Partido Aprista fundó el partido en México a nivel continental, ellos criticaban al APRA que el Frente Único no daba. ¿Por qué? Porque unían a los enfermeros, a la clase media como los universitarios, a los doctores que estaban explotados en esa época hasta ahora. Ellos les decían que ellos, los trabajadores y los estudiantes, eran burgueses de derecha. Ahora hay una lucha interna entre ellos, cada uno de ellos, quieren ser apristas, pero no puedo, dirán, porque el Frente Único, a los apristas le decían, el aprista es de derecha, burgués, neoliberal. ¿Por qué? Por haber unido simplemente a los estudiantes de clase media, a los enfermeros, a los trabajadores intelectuales. Por eso ahora quieren ser apristas. Vaya, qué alegría. O sea, que ellos no saben ni lo que son, amigos. Ahora, usted habló de Pedro Wilca, que fue asesinado por Sendero Luminoso. Ellos, los de Sendero Luminoso del Partido Comunista, mataron a Pedro Wilca y le dieron a Indira Wilca $250,000 para tergiversar la verdad, decir que Alan García lo mató, que otro grupo lo mató. ¿Qué tal estafa, qué tal mentira, amigo? De acuerdo, agradezco su intervención. Tengo una nueva llamada telefónica. Tenga usted muy buenos días, está al aire a través de Exitosa. Se cortó la comunicación. Bien, ¿qué opina de la opinión del televidente? Con todo respeto, siempre nosotros somos respetuosos de todas las opiniones. Este no es un debate ideológico de ideologías partidarias. Nosotros defendemos la institucionalidad de la central sindical, la CGTP, que es un frente único que reúne a diferentes ideologías, diferentes tendencias religiosas, como ya le dije en un principio, y diferentes formas de pensamiento. Pero ¿qué es lo que nos une? Nos une la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, de los derechos humanos, cuando son despedidos, cuando necesitan una remuneración digna, cuando son sancionados indebidamente, cuando requieren del apoyo de la central para sus diferentes necesidades organizacionales, ¿no? ¿Me permite una pregunta personal? Por supuesto. ¿Es usted comunista, pero es usted católico o es usted ateo? Soy católico, sí, así es. Un comunista católico, así un comunista es, cristiano. Sí, sí, qué interesante. Bien, y en este domingo de resurrección, el Perú tiene que resucitar, tiene que resurgir. ¿Cuál es la principal tarea? El país tiene que resurgir de las cenizas de la cual la están dejando lamentablemente esta clase política corrupta que está atravesando todas las esferas del país. Así es. Cual ave fénix. Tiene que ser como cenizas, usted lo ha dicho. Como un ave de fuego que llegue hasta el espacio sideral. Y la ciudadanía tiene que ser consciente de eso. Lamentablemente estamos en una aparente tranquilidad, en una aparente calma, que debería ser, ¿no? Pero los políticos de ahora, el presidente Vizcarra, tiene que tomar las decisiones correctas para darle salida a esta crisis política de gobernabilidad por corrupción. Si no se toman esas decisiones, y desde la CGTP modestamente nosotros creemos que se debe dar a través de un nuevo pacto social, con una nueva constitución, con una salida democrática. Nosotros hemos impulsado que se vayan todos los políticos, que hayan nuevas elecciones generales, que le den la oportunidad a los ciudadanos, a los trabajadores, de elegir a nuevos representantes, a nuevas jornadas de trabajadores, de ciudadanos, para que puedan elegir, ¿no?, a verdaderos representantes que estén a la altura de los intereses nacionales, no a la altura de quienes defienden solamente intereses empresariales. Hemos escuchado temprano que se ha firmado, antes de salir el presidente PPK, un decreto en donde se le exonera de regalías, ¿no?, por la extracción del petróleo a una empresa, ¿no? Empresas, sí. Y entonces, ¿en qué quedamos, no? O sea, se sigue regalando nuestros recursos. Esperemos que esta situación cambie. Hay mucha ilusión, mucha esperanza, mucha fe en que este gobierno de Martín Vizcarra puede hacer las cosas diferentes. Se habla que tiene un estilo como el presidente Mujica de Uruguay,
y esperemos que las cosas mejoren. Yo le agradezco enormemente a don Gustavo Minaya, secretario de Defensa de la CGTP, que haya venido este domingo de Resurrección a poder conversar con nosotros y ver lo que significan las expectativas del mundo sindical, del mundo gremial en torno al desarrollo de nuestro país. Le estoy muy reconocido. Confiamos en la palabra del presidente de la República, esperamos que ese pacto social sea con las organizaciones también sociales, las organizaciones representativas y no solamente a las alturas, porque si no va a ser un continuo fracaso. Pues encantado de saludarlo y me ha encantado poder conversar con un comunista que cree en Dios, un comunista católico, y qué bien que lean la Biblia, eso es mucho más que importante. Cuando regresemos, nos comunicamos con el sur del país. Estaremos con el presidente de la región Madre de Dios y también con el presidente del gobernador de la región Cusco, Edwin Licón. Ya volvemos, no me cambie de canal. Esto es Exitosa.